Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Softly Radio. Y pues bueno, el día de hoy estamos con Itzel, estamos con Orquídea, y nuestra invitada especial de hoy es Angélica. Angélica Gómez. Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bien. Ya, bastante noche. Va a ser una noche interesante. Sí. Y buenas noches, chicas. Hola Itzel, hola Orqui. Hola. Buenas noches, Angélica. Gusto de tenerte. Hoy vamos a hablar de adolescentes y pues vamos a hablar de diferentes áreas, ¿no? De abordar temas que han surgido con la pandemia, características de adolescentes, temas de personalidad, temas de reacción, temas de pues bueno, escolares, que la novia, que los amigos, que el novio, que todo ese tipo de cosas, ¿no? La relación con los papás, bueno, no sé por dónde podemos comenzar, pero bueno, vamos a un poquito a recordar quién es Angélica. Angélica es psicóloga, tiene una fundación que se llama Fundación UNU, enfocada a temas que tienen que ver con niños prematuros y con los papás de estos niños prematuros. Y pues bueno, Angélica también se ha enfocado mucho en temas adolescentes. Con ella he dado varios talleres por varios años. Hemos dado talleres de sexualidad, hemos dado talleres de emociones. ¿De qué más hemos dado talleres, Angélica? De lo que se nos ocurra. Orientación a papás. Pero creo que los más significativos han sido los talleres que hacemos con los chicos en secundaria. La verdad es que han sido padrísimos, porque uno termina aprendiendo mucho, ¿no? Son los mejores maestros. Sí, me acuerdo una vez que tuvimos un taller, creo que era de autismo, y traían una pila los chavos, pero era así increíble la pila, y eran como 20 y teníamos un saloncito chiquitito. Y entonces, de repente metimos una actividad y así en 5 minutos todos dormidísimos, pero todos, así era increíble cómo pudimos hacer que los chavos con una meditación, así todos hiper dormidos. Y fue súper bonito porque el taller era así como de, ¿y hoy nos van a dormir otra vez? O sea, era padrísimo ver cómo esta relajación que tuvieron les ayudó muchísimo. Eso fue cuando lo hicimos allí en UNU, ¿no? Que fue un verano. Ajá, exactamente. Fue un verano, ¿no? Que fue La verdad es que te voy a contar algo. Eso fue una súper estrategia también, ¿no? Recuerdo que estaba como en periodo vacacional, pero pues uno también tiene que hacerse de sus herramientas. Y me pensaba yo que era ya muy necesario que Santiago, mi hijo, pudiera poder ya incursionar como en todos estos temas, pero de una manera también acompañada. Y fue que invité al salón, ¿no? Ay, pues hay que darles un taller de sexualidad al grupo, ¿no? Entonces todos los papás. Sí, fue un curso de verano que hicimos en UNU, que fue exclusivo para el salón de Santi, si recuerdo, ¿no? Sí, exacto. Que yo... Que justamente tenían justo este tema de pubertad y de adolescencia, y entonces, pues bueno, de ahí empezaron a surgir temas, ¿no? Que de repente me acuerdo que pusimos en una urna como temas de pongan acá sus preguntas, no digan nombre, o sea, no digan quién lo está poniendo, pero pon aquí todas las cosas de sexualidad y unas cosas, pues, tanto ingenuas como así como, oye, niño, ¿por qué estaba poniendo eso, no? Pero padre, la verdad es que era, pues ahí te das cuenta como mucho en qué tan conectados están, como con temas de pornografía, como con temas de videojuegos, como con temas de cómo van a vivir como el noviazgo, ¿no? Había como, me acuerdo que eran niños, creo que tenían como 13 años, 12, 13 años, y había como temas, muchas preguntas de oye, ¿qué tiene que hacer un novio? ¿No? ¿Qué tiene que hacer una novia? Sí,
Y justo eran niños que estaban entrando a la primera etapa, ¿no? En la primera etapa de la adolescencia, que es justamente la pubertad, la fase de la pubertad. Niños que están entre 10 y 13 años, ¿no? Y que tienen obviamente como esas características. Pero fíjate, te voy a comentar que el último taller que di, o que el último taller que pretendí dar, ¿no? Porque además se tuvo que cambiar y reestructurar todo el programa, porque la verdad es que los niños tenían unos problemas severísimos de comunicación entre el grupo y que es la primera vez que yo veo que en ese colegio en el que he trabajado tanto tiempo, dividen a un grupo, así como decir, no se puede más, vamos a hacer A y B y aquí a los malos y aquí a los no tanto, o sea, así como que muy con una incapacidad de control. Imagínate cómo estaba el grupo, o sea, con una incapacidad de control de los profesores, ya no saber qué hacer. Y obviamente tuve que cambiar todo el tema de sexualidad a temas de comunicación, a temas de cómo mejorar las relaciones interpersonales entre un grupo. Tuve que hacer como toda una adaptación. Pero fue súper chistoso porque cuando yo voy y presento el programa a los papás, y estoy hablando de niños de sexto que están en la edad entre la primera etapa de la adolescencia, que es la pubertad, voy y presento todo el programa y entonces, ay, no, pues es que está muy elevado, ¿no? O sea, yo no les iba a hablar de anticonceptivos y tampoco les iba a poner cómo poner un condón. Y el grupo tenía todo un periódico mural que ya habían pegado condones para mujeres, pastillas. Y que yo no les voy a hablar de eso. Sin embargo, eso ya lo habían hecho y lo habían visto con la maestra. Y entonces ahí te das cuenta que realmente el primer tope, ¿no? Y el primer factor de riesgo que tienen es una familia que no tiene apertura, ¿no? Entonces decir, oye, una familia que no tiene apertura a hablar de estos temas es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la adolescencia. Y si empezáramos con decir qué es la adolescencia, pues la adolescencia es un proceso súper importante porque es el segundo proceso de individuación en la vida del ser humano, donde hay una reestructuración psíquica importantísima. El primero se da a los 2 años, ¿no? Cuando el niño dice, ay, ya está, corro, soy libre, ¿no? Entonces empiezo a ver como hay una separación, por ejemplo, cuando estás embarazada y tienes a tu bebé, hay una separación importante biológica. Está listo, sale a que lo cangurees, sale a que lo sigas cargando hasta que pueda caminar, digamos que ya. Hay esa separación biológica, no hay esa separación psíquica, ¿no? Por eso el bebé te lee, ¿no? Por eso cuando la mamá está estresada, el bebé chilla, ¿no? Por eso el bebé refleja tu propio inconsciente, el inconsciente de las cosas que la mamá ni se ha dado cuenta, el bebé es tu espejo, ¿no? Dice, ay, caray, ¿no? Y a los 2 años es el primer periodo de individuación. Trabajar con ellos a los 6 meses. Es decir, hay que darle su espacio, que empiece a tener él como representaciones mentales de la mamá, de que regresa, de que empiece a tener seguridad. Y entonces después viene la etapa padre, el desarrollo psicosexual, tienes que atender como toda esta parte de la etapa oral, la etapa anal, la fálica, de latencia y la genital, que se van presentando uno a uno, que termina una ¿y qué pasa en la adolescencia? Resurge y todas juntas se presentan. Entonces dices, un adolescente y se presenta y dice, es que me desespera, hace ruidos con todo lo que tiene en el cuerpo, se echa pedos, se eructa, o sea, claro, se huelen el sobaco, se están viendo... Todo se mete a la boca, ahí está la etapa, o sea, no hay cosa más importante que el pene, o sea, todas las etapas que ya las viste, que fueron presentándose, de repente, ¡pum!, hacen esta explosión, ¿no? Entonces, tú pretendes orientar y los papás te dicen, no, pues está muy elevado. ¿Cómo hablar de género? O sea, ¿cómo hablar de estos olores de la sexualidad? ¿Cómo decirles que la sexualidad no es tener relaciones sexuales? Dices, bueno, creo que es importante y que podamos entender la adolescencia en esas etapas. Entonces, si tú entiendes la adolescencia en las etapas, entonces te va a dar muchísima luz de cómo llevar un maternaje, de cómo llevar una parentalidad, de cuáles son esos factores de protección. Pero si te abres a eso. Sí, y bueno, y ahora mi pregunta sería, ¿cómo podemos lidiar
con un adolescente que está en esta etapa de la que nos estamos refiriendo, con pandemia, quizá antes podían estar jugando, o sea, tenían el receso para hablar de cosas, ¿no? Estos adolescentes, de repente no faltaba el que llevaba la revista, no faltaba el que en la tablet ahí encontraba alguna página, guardaba una foto y se la enseñaba ahí a los compañeritos. Ahora solos, ¿no? Me pasó, tengo varios casos de chicos que entraron a prepa y que dicen, es que entré a la prepa, pero pues no conozco a nadie, ¿no? Entonces, no hay un tema de vínculo social fuerte, ¿no? Es decir, sí los conozco de cámara, o sea, los conozco de foto, ¿no? Pero de ahí a más, pues no. Y a lo mejor ni lo conozco, ¿no? Porque a lo mejor la cámara fija es la foto que puso y sigue durmiendo. Ah, sí, exacto. O sea, a lo mejor ni lo conozco. Creo que tocaste como que muchos puntos, ¿no? Es entender que la adolescencia es este proceso de cambio, de transformación, ¿no? Y que además está supeditado a las interacciones sociales, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper complejo, no lo podemos abarcar en esta charla, pero podemos dar una idea como muy, muy general, porque no es lo mismo un proceso de pandemia para un adolescente inmigrante, o no es lo mismo para un adolescente que tenga una posición económica desahogada, no es lo mismo para un adolescente que no tenga los recursos tecnológicos para poder accesar, ¿no? a seguirse vinculando. O sea, cada historia es diferente, no es lo mismo para un adolescente que surge en la adolescencia, porque es en la adolescencia donde se expresan padecimientos mentales, ¿no? Entonces, obviamente, tendremos que reconocer que en la adolescencia hay un abanico, hay una diversidad, y que obviamente esto va a impactar, pero sí podemos hablar de generalidades, ¿no? O sea, por decir, bueno, ¿por qué? Porque entendemos que en este proceso que se necesita nuevamente haber una identificación, se tienen que abordar aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y bueno, yo añadiría ahorita también los económicos, ¿no? La situación también de la historia de vida. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, la reestructuración de esa psique, ¿no? Lo que más se va a impactar es esa psique. Y hoy hemos visto y estamos viendo ahorita, a lo mejor hace un año podíamos ver las conductas y ahorita podemos ver los efectos, ¿no? Las ansiedades, los intentos suicidas, las chicas que se embarazan más en la adolescencia han incrementado, la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, primero estábamos viendo que, pues hay estas conductas, pero ahorita ya estamos viendo verdaderamente el impacto. A un año y medio ya de aislamiento, estamos viendo el impacto. Y obviamente, ¿por qué? Porque obviamente lo biológico también está trastocado. Y podemos hablar esta parte de que, por ejemplo, en la primera etapa de la adolescencia, que es la etapa puberal, hay un duelo súper importante por la pérdida del cuerpo infantil, de una reestructuración del reconocimiento del cuerpo, ¿no? En el esquema corporal, en la imagen corporal, si realmente me está gustando cómo se está transformando este cuerpo, ¿no? Y ahorita en pandemia hay un incremento importante en obesidad por el sedentarismo, ¿no? O sea, que aparte que me salga el grano, ¿no? Que mi cabello se empieza a hacer más grasoso, que empiezo a tener olores así como de león, de zoológico, ¿no? Y aparte obeso, ¿no? Sin la oportunidad de estarme, o sea, entonces, en esta parte de lo biológico, obviamente que hay como un gran impacto, y el gran impacto que se ha visto pues ha sido esta cuestión completamente de enfermedad, ansiedad, intento suicida, y obviamente también ¿qué ha pasado? Que en el aislamiento se hace más difícil poder accesar a estos derechos sexuales reproductivos, que es algo que empieza a palpitar en todas las células del adolescente, ¿no? Y entonces en este aislamiento tampoco hay, no, pues ya no te voy a estar repartiendo los anticonceptivos, no, pues ahorita no hay tema para que te explique cómo tienes que tener un control natal, porque todo es COVID, y que ha habido un incremento importante de enfermedades de transmisión sexual,
Sí. ¿no? Entonces, imagínate, y estamos hablando únicamente de lo biológico. Sí, exactamente. Quisiera retomar el tema de que decías del duelo en esta pubertad. Antes, por lo menos yo lo recuerdo, que era como el tema de que empezabas a cambiar y de repente, pues no sé, que empieza a salir el bigotito, que de repente a alguien ya se le empiezan a ver los hombros más anchos, que alguien ya tiene pelos en las piernas, feo, ¿no? Que alguien... Y entonces, pero había como un punto de comparación, porque estabas en el salón y entonces empezabas a ver, ah, mira, a él ya le está cambiando la voz, sí, ¿no? Como ya le salía el gallito, y cosas así como o no sé, a mí me pasó que, no sé, las chicas del salón, de repente ya algunas se empezaban a ver guapas, ¿no? Ay, oye, no, esto está padrísimo porque en la etapa de lactancia, en el desarrollo psicosexual, están así como que los niños con los niños y las niñas con las niñas. Pero sabes que también es una etapa, es una conducta muy importante de la primera etapa de la adolescencia, de la etapa puberal. O sea, hay mucha necesidad de un grupo, pero no de un grupo heterogéneo, sino homogéneo, ¿no? O sea, las niñas con las niñas, los niños con los niños. ¿Y por qué? Precisamente porque también se están como midiendo, ¿no? Bueno, y a ti bueno, yo he escuchado niños de que vamos al baño, tráete la regla y nos la medimos, ¿no? Sí. A ver quién le está creciendo más grande y si pones atención como a esas conversaciones, la verdad es que no son malas, ¿no? Es como esta parte de decir, ya me creció el pie, a ver quién tiene el pie más grande, o a ver la oreja, ¿por qué el pene siempre tiene que causar tanta, ay, qué feo, ¿no? ¿O por qué la boobie tiene que causar, o no sé, habría que verlo de una forma como más natural y en esta necesidad de identificarme y no sentirme solo en el proceso de cambio. Hay días terribles, o sea, yo recuerdo que había días terribles, en algún momento me enfermé así horrible, me dio temperatura, todo, bueno, no sé, algunos días fui a la escuela y entonces subía las escaleras y me tropezaba al subir las escaleras porque había crecido, entonces era muy difícil controlar mi cuerpo. Y entonces me desesperaba y lo peor fue que había una chica que me gustaba y entonces era así como muy penoso ir subiendo escaleras y verte torpe, ¿no? O sea, ¿quién se tropieza 3 veces subiendo un tramo de 3 escaleras? era terrible. Entonces, ese tipo de cosas que van pasando y que aparte sirve como mucho, como la identificación de, ay, a mí también me pasó, ay, a ti también te está pasando tal cosa, ay, a ti también apenas oí que está hablando como con otros chicos y que dijo, ah, no, pues es que a mí cuando me da ansiedad, lo que hago es me masturbo y ya me relajo, ¿no? Ajá, y los chavos así como, ah, tú también. Entonces era un tema como padre, porque al final de cuentas ya lo toman como algo de, ah, pues sí, ¿no? O sea, como, ah, ¿no? Y que de alguna forma está como dado. El tema es que puedan tener obviamente una buena información acerca de cómo hacerlo, de los cuidados que deben tener, ¿no? Temas obviamente de higiene, temas obviamente de intimidad, de privacidad, en algún momento me tocó una chica que ahorita yo estoy hablando de un aspecto más grande, de 17, 18 años, que tiene relaciones, y entonces un día llega y me dice, oye, es que pues ya una vez ya me cachó y entonces pues ya sabe que tengo relaciones, pero no sé cómo decirle a mi mamá que pues voy a ir a tener relaciones. Y entonces era como un tema de, no, a ver, o sea, es que tampoco es como que agarres y digas, mamá, ahorita vengo, voy a ir a tener relaciones, ¿no? O sea, es como no sé, crea un vínculo, crea un código, crea que te haga tener como no sé, este vínculo, este clic, ¿no? Con mamá, o sea, pero tampoco es como
O sea, tampoco es como que mamá avise cuando va a tener relaciones, o sea, como en general que va a tener relaciones, sino... Bueno, a lo mejor en unas familias sí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Orquídea? No, mira, yo tengo una adolescente en casa de 14 años y la verdad es que mucho tiempo, en muchas ocasiones me espanto demasiado por mis actitudes. O sea, ha tenido muchos cambios en esta pandemia. O sea, digo, ha dado un giro de 360 grados. Que hay veces que yo no sé cómo manejar las situaciones con eso. Ahora resulta que se pintan las uñas, ¿no? Que se deja el cabello largo, pero ya no se lo quiere ya cortar, lo trae hasta acá, o sea, ¿no? O sea, de repente hoy, hola mi vida, o sea, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿No? Y a mí, o sea, uno intenta ser tolerante, paciente, o sea, como padre, pues entiendes que ese proceso que es un proceso y que es parte de su crecimiento, pero a veces que no sabes cómo manejarlo, ¿no? O sea, pero sabes toda la intención de decirle, bueno, con buenos días, ¿no? Pero ¿sabes qué, Orquídea? Yo creo que más allá de entender ese proceso como padre, vives el duelo como padre. Sí, también. ¿No? O sea, finalmente dices, bueno, realmente lo estoy entendiendo, tienes que tener una orientación, ¿no? Porque finalmente uno arrastra para educar, ¿no? Todo lo que anteriormente o lo que mis padres hicieron conmigo, pues obviamente yo tengo esa cultura. Pero eso no quiere decir que eso que yo aprendí de mis ancestros y que se ha venido dando de generación tras generación, lo va a aceptar mi hijo súper bien. Y a lo mejor no lo acepta como en estos momentos. Y como padre dice, es que me enoja. No, no es que te enoja, es que estás en duelo, porque también hay duelos parentales. Perdí a mi bebé, se está transformando su cuerpo, ya no le voy a poder nalguear ni lavar sus huevitos, ni le voy a poder lavar su vaginita como se lavaba mi niña y la higiene. O sea, perdí a mi hijo, a mi niño. Y entonces entras también en un duelo parental. Y entonces a veces te resistes a eso, y entonces como yo no quiero perder, entonces te voy a seguir poniendo las reglas como antes te dominaba y que tienes que ser obediente. Y ahí es donde empieza la lucha, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ahorita ofrecerles así puntualmente cuáles son las conductas de un niño en fase puberal. Okay. Se las digo, que la audiencia le escuche, decir, bueno, de fase puberal, que es de entre 10 y 13 años, aquí hay una preocupación por lo físico y por lo emocional. Obviamente, pues está cambiando mi cuerpo. Y cuando hablamos de que está cambiando mi cuerpo, no solamente está cambiando en lo físico, está cambiando en lo bioquímico también. Y está cambiando también en lo psicológico, en las emociones. O sea, también los chicos dicen, híjole, también estoy en duelo porque ya estoy creciendo y ya no voy a ser el bebé de mi mamá, ¿no? Ya no me va a escoger la ropa, ya tengo que volver como más independiente, ¿no? Bueno, les conviene, porque llega, ¿cómo son los adolescentes convencidos? Pero es que esta parte tú lo acabas de decir, no es tanto que les convenga o no les convenga, es que están en un proceso de crecer. Sí, porque ¿no? A veces sí te quieren. O sea, a veces, pero es que esos son procesos como psicológicos más complejos, ¿no? Porque uno los puede traducir, ¿no? Sí, es que ahora le conviene, ¿no? Es que a lo mejor ahorita necesita como más apapacho, ¿no? Se está desprendiendo, también está en duelo. Y hay que entender también como esos procesos, ¿no? Hay una reestructuración en el esquema y en la imagen corporal, tienen que hacer este reajuste. Y no solamente en estas habilidades, ¿no? Pero también esto ya no me queda, no se me ve bien, y justamente en este crecimiento físico de pronto es tan rápido que parecen como simios, ¿no? Como que crecen no de una manera armónica, ¿no? Y dices, se ve como medio raro, creo que es la etapa donde más feo se ve. Nos vemos, ¿no? Nos vemos. Crecen demasiado las piernas y los brazos, y entonces sí, es como dices, como changuitos a veces, ¿no? Y eso se requiere. Y el bigotito por acá, yo digo, ay,
eso qué le pide al adolescente? Que tiene que hacer un reajuste, ¿no? Un reajuste y aparte rápido, ¿no? Porque Eric se está tropezando delante de la niña que le gusta y entonces esos centímetros que creció en la noche, ¿no? Que de repente se despertó y ya era torpe, porque los decimos es que tienes 2 pies izquierdos, nunca les decimos creciste, ¿no? O sea, eres torpe, no te fijas, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a dañar lo emocional. No eres torpe, creciste, ¿no? Te estiraste. Sí. Y wow, qué bueno que sucedió, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde uno tiene que ver. Hay estímulos a nuevas posibilidades, ¿no? Abrirte a nuevas posibilidades de cambio, tienes que pensarlo. Necesidad de compartir los problemas. Entonces dice, necesidad de compartir los problemas o lo que considero problemas a mis papás, vamos a poner sin interrogación. Tengo una buena comunicación con mis papás, la cuestión disciplinaria con mis papás ha sido padre o la cuestión disciplinaria ha sido a golpes, ha sido insultos, así en lo parental, yo cómo he abierto la brecha para que esa necesidad de compartir no sea conmigo. Entonces imagínate si hay una violencia intrafamiliar, un niño en pandemia con esta necesidad adentro de su casa, va a aislar. Y el aislamiento, ¿sabes qué va a hacer? Lo va a deprimir de una manera importante, ¿no? Y es cuando pueden venir estas ansiedades, ¿no? No, bueno, claro. Y también he visto que de repente hay mucho tema como del cutting, el tema de cortarse, hay tanta como ansiedad o tanta angustia que hay una necesidad de dolor, ¿no? Y entonces una forma de la ansiedad. Ok, bueno, ¿qué más nos ibas a decir? Pues otra de las cosas hay las fluctuaciones del ánimo, obviamente en esta etapa, así de que sí me saludó, fueron buenos días, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? ¿No? Así como que, pues yo nada más decía buenos días, pero a lo mejor su fluctuación de ánimo ahí está. Fuerte autoconciencia de necesidades, ¿no? O sea, sí tengo muchas necesidades y estar así como en el rollo de pensando de que si realmente estoy con las personas ideales para satisfacer esas necesidades. Relaciones grupales con el mismo sexo no las están teniendo. Pobres, no están teniendo su grupo de identificación con el que pueden competir, con el que pueden probarse, ¿no? Movimientos, dime. En ese sentido, yo lo que he visto que la forma en que se suple eso es con videojuegos. Entonces, se conectan en videojuegos, se ponen en línea y entonces ya se reúnen los amiguitos y ahí ya es donde empiezan a platicar y ahí ya es donde empiezan a salir estos temas tanto de competencia como de repente hacer como equipo para ganarle a los otros, de repente... Sí, y ese es un modo, pero los papás que dicen, no, es mucho videojuego. Sí. Córtale, mi chavo. Ir a la escuela. Ajá, así, y entonces empieza así como que ya ya tener como ahorita todos estos momentos son recursos, ¿no? Son recursos importantes. Y en muchos adolescentes no tienen los recursos, no tienen la tecnología, es lo que te diga, cada historia es diferente. Otros, la disciplina es, pues no vas a tener videojuego, ¿no? Ni teléfono, ni medio de comunicación. Solamente para la escuela, para que lo alcances y tal. Entonces, toda esta parte de ignorar, o sea, ahorita realmente esto ha sido un recurso importante, entonces los padres tenemos que abrirnos también a esos recursos, ¿no? A tener como esa flexibilidad de entender. Otra de las cosas es, hay una regresión importante también, como tú decías ahorita, es que cuando le conviene, no es que le convenga o no le convenga, es que esté en esa etapa de que regreso a la etapa anterior o ya mejor me voy a la otra y entonces viene a ver en lo psíquico por alguna angustia me regreso y otra vez le avanzo, ¿no? A la siguiente, ¿no? Entonces está en esa fluctuación, todavía no se ubica bien desde lo psíquico en esa etapa porque si nos damos cuenta desde lo psíquico son muchas demandas Demasiado. Y luego la exploración y también está luchando mucho con el abandono de la dependencia, ¿no? No, pues ahora tú prepárate, Sí. no, ya estás grandecito, pues ahora métete tu ropa a lavar y pues ahora dice, Ajá. ajá,
Yo digo que es la etapa del chocolate, ¿no? Que todo les choca y nada les late. Así están en esta etapa, ¿no? Esas son las características de los niños de la etapa puberal. Entonces, ¿qué podemos analizar? Si ya vimos estas características, ¿cómo está afectando la pandemia, el aislamiento? Sí, claro, hay toda una, o sea, todo se modifica. Se modifica, bueno, en cuanto a que quizá antes lo solucionábamos de una forma, ahora se tiene que solucionar de otra forma, ¿no? Quizá antes el adolescente podía tener más oportunidad de aislamiento, quizá se iba a la escuela y después de la escuela pues quizás se iba con un amigo, quizás salía, no sé, a algún lado y ya después regresaba, ¿no? O había trabajos en equipo y entonces había como esta oportunidad de estar con sus pares, ¿no? Y ahora, ¿no? Fíjate que en esta etapa puberal, más que necesidad de aislamiento, sí está como primer punto una necesidad social, una necesidad más de estar en grupo. Hay otra etapa, bueno, ya cuando llevamos a la etapa media, ahí a lo mejor sí vamos a empezar a ver la necesidad más de aislamiento. Y aquí estas etapas ya son peligrosas, sobre todo en la etapa media de la adolescencia, porque como hay una necesidad de aislamiento, a veces podemos confundir esta necesidad de aislamiento con no darnos cuenta de una depresión instalada en un adolescente, ¿no? Entonces ahí ya tienes que estar bien a las vivas, o sea, si realmente este aislamiento que tiene es parte del proceso de desarrollo y crecimiento, o ya nos está hablando de signos y síntomas de situaciones emocionales difíciles. ¿Y cuáles son los síntomas que nosotros como padres podemos identificar? Porque, por ejemplo, en mi caso, o sea, se aísla demasiado. A veces yo lo siento que es incluso excesivo, ¿no? Porque hasta seguro el seguro. Y yo, ¿no? Porque si está entre los 14 y los 16 años, una de las conductas que también se presentan y una de las necesidades que se presentan, hablando también por cuestiones también de corporales, biológicas, es la exploración. La necesidad de explorarse, la privacidad, la masturbación. O sea, claro que todo eso empieza, entonces claro que voy a ponerle el seguro, no me vayas a abrir la puerta y aquí te enseño o vemos cómo lo hacemos, ¿no? Pero finalmente en esta necesidad de aislarse, de tener como más privacidad, de que si estoy viendo porno, ¿cómo voy a notar que pueda ser algo patológico si aparte de eso hay trastornos de sueño o trastornos alimenticios importantes, no come o come demasiado o se la pasa durmiendo, hay desinterés? Entonces una cosa es que, es que sabes que se la pasa 3 horas o 4, o no sale de su... Está conectado al video, pero está jugando, pero está haciendo la tarea, pero está hablando con el amigo, pero está charlando y que está conquistando a la chava, o está viendo una serie, eso no tengo problema. Lo que quiere es que no lo molestemos y que no nos metamos en su mundo. Pero si ya está asociado con otras cosas, y entonces ahí es que, es que está encerrado, es que fíjate que a mí, creo que a mí ha sido uno de los temas, particularmente no solamente como profesionista, sino también como mamá, que me han dado como mucho temor. El no identificar, ¿no? O sea, yo como terapeuta, que de repente llegue una mamá y me diga, mi hijo se suicidó. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, no lo vi. Estaba en la casa y estábamos metidos y se ahorcó. O sea, eso lleva un proceso, lleva todo un proceso, ¿no? Entonces esta cuestión de yo quiero ser mamá y le apuesto a ser mamá y le apuesto realmente a aceptar, identificarnos y a separarnos, ¿no? Y de repente llegar y yo recuerdo que yo veía a Isabel, yo tengo 3 hijos y ya pasé por la adolescencia y yo de verdad que te puedo decir que a lo mejor soy de las felices afortunadas que me acuerdo que alguna vez me preguntaron, oye, ¿y tú cómo le haces cuando esto y esto y esto y esto y llegan y te gritan y llega el novio y la saca y entonces te golpean a ti también como mamá? Dije, no, yo no vivo esas cosas, ¿no? O sea, dije, pues ¿cómo le hago? No sé cómo le hago, porque la verdad la adolescencia de mis hijos ha sido
pues padre que no me haya enojado, que de repente han sido groseros, que de repente no están de humor y que de repente, pero de repente también tengo que entender, bueno, voy a aguantar, voy a entender, porque también se prueban. Entonces dicen, ay, a ver, ve y miéntale la madre a ese, porque hay nada más conmigo. Porque yo sé que mi mamá aguanta, desde lo psíquico yo sé que mi mamá aguanta y me estoy probando también en valentonarme y estoy probando, ¿no? O sea, esas son conductas normales en la adolescencia, ¿no? Pues claro que a los papás se pone así, ¿no? Sí, justo ese factor que a veces lo que no nos damos cuenta es que el adolescente reta porque está formando una personalidad. Qué tan fuerte es y qué tanta capacidad y posibilidad tiene de formarse como adulto. Entonces, si él no se avienta, ¿no? Hacer el contestón, no va a ver cuánta fuerza tiene. ¿Qué pasa? Que a veces los papás no tenemos como esta información y entonces nos enganchamos, ¿no? Y entonces no permitimos que el hijo gane. Pero si yo no me permito que mi hijo gane algunas batallas, que puedo decir, ok, está bien, tienes razón, ¿no? Muchas veces el discurso que está atrás de todo ese enojo es, quiero ganarte una vez en la vida, ¿no? Quiero que me des la razón, o a veces ni siquiera es ganar, ¿no? Quiero que me des la razón, quiero saber que mi opinión, validez, quiero opinar acerca de la familia y lo que quiero opinar, quiero que importe, a pesar de que yo esté mal, ¿no? O sea, muchas veces es eso, como el tema de quiero ser más grande, quiero tener más fuerza, quiero... Y de pronto como más allá, Eric, porque de repente dices, ay, ni te tengo que pedir permiso para tener relaciones, así ya con lo que tú haces, ya estamos en la misma posición, porque tú te vas a la cama con mi papá, yo me voy con el novio, ¿no? O sea, yo puedo hacer híjole, estamos a la par, ¿no? Entonces sí puede haber como un rollo así, hay que tener, eso no quiere decir que no pongas límites, desde luego que sí, eso no quiere decir que no necesitan guía, desde luego que la necesitan, ¿no? Sí. Hay que ir entendiendo este proceso. Sí, justamente algo que yo siempre les recomiendo es ir encontrando los porqués, ¿no? Entonces, el porqué de esta situación que pasó, ¿no? Entonces, si se enojaron y entonces el niño de repente dio el azotón en la mesa, ¿qué significa el que dé el azotón? ¿Qué significa que el niño le dices, lava tus trastes y dices, no, yo por qué? ¿No? ¿Qué significa que el niño tenga o la niña tengan pues, todas estas acciones, ¿no? Y algo que quiero retomar que me pareció muy importante y que me ha pasado justamente en sesiones es de repente en algún momento una chica adolescente tuvo abuso sexual y entonces justo desde esta parte de no tengo la confianza con mamá, mucho menos con papá, momento alguna amiga, quizá no confío en que la amiga tiene la suficiente fuerza para contenerme, ¿no? O no sé cómo va a reaccionar mi amiga, no sé qué va a decir. Tanto me pueden juzgar como me puede decir es que tú te lo buscaste o es que, ay amiga, pues ya ni modo, ¿sabes? Como temas así, y que a veces las mamás se enteren de, oye, es que yo nunca supe que pasó esto, ¿no? Y entonces es justamente ir haciendo estos lazos, como dices, de confianza, de comunicación, de empatía, de tantas cosas que nos tenemos que abrir como adultos ante nuestros hijos. Súper, súper importante, porque como dices, también tu duelo como papá, como mamá, y yo dónde estaba, y yo porque me di cuenta, y yo porque no pude leer eso, ¿no? Entonces, muchas veces produce esta angustia a los padres de híjole, o sea, no sé si estoy haciendo algo mal, no sé si hay algo que debía hacer ya, no sé si hay algo, ¿no? O sea, entre que estás asumiendo que tu hijo ya empieza a crecer y todos estos cambios importantes que el hijo tiene tan rápidos, como decías, y de repente también los padres es la capacidad de adaptarse rápido a todos estos. Digo, también tú como papá, oye, pero aparte esta parte del duelo que dices, ¿no? Esta parte de la adolescencia, la etapa media,
híjole, hay una diferencia, o sea, se quieren diferenciar del grupo familiar. Tienen necesidad de un grupo, pero que no sea el de la familia. Así es así como que ese ya chale, ya obtuvimos todo lo que necesitamos otra cosa, ¿no? O sea, duelo parental por la pérdida del hijo fantasiado. Y entonces aquí viene, y quiero retomar un poco lo que decía Orquídea, es que su cabello hasta acá, su bigote acá, ¿no? Entonces, sí, es que yo quería a mi hija que se vistiera como princesa y le gustan las rastas, ¿no? Entonces, yo estoy en duelo como papá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también tenía una fantasía de cómo quiero que crezcan, ¿no? Claro, sí. Entonces dices, no, bueno, entonces también me voy a enojar contigo porque no estás cumpliendo mi fantasía, ¿no? Y entonces ellos están en esa búsqueda de que yo sí quiero ser hipster, o si quiero ser cholo, o si quiero ser punqueto, o si quiero ser pairo, o... Ahí van en Y los esa... papás así, Claro, ¿no? y cómprame esto para que, y píntame la uña y no sé cuánto, ¿no? Yo le digo, sí, está bien. Es que él está en ese proceso de identificación, ¿no? De ver a dónde me voy con quién me estoy identificando, cuál es mi grupo, y tú estás en el duelo por pérdida del hijo fantasiado, ¿no? Porque tú querías a lo mejor un príncipe Carlos, ¿no? O no sé, algo, no sé, o sea, eso nos pasa a todos, ¿no? Y eso es en esta etapa, deseo de afirmar el atractivo sexual y social. Yo soy muy popular, yo soy muy bonita, tengo un cuerpazo divino, un cabello que nadie tiene, ¿no? Todo es en esta etapa, entre los 14 y los 16. Emergentes impulsos. Esa personalidad que llame la atención para pertenecer, digámoslo así. Claro. Es emergentes impulsos sexuales, exploración de capacidades, ¿no? Es así como muy, muy importante. Capacidad de sentirse frente al mundo y a sí mismo. Y aquí es donde viene la omnipotencia. A mí nunca me va a pasar, yo soy lo mejor del mundo, por mí ocurren algunas cosas, que es un poco parecido a cuando eras bebé, ¿no? El bebé cree que todo sucede por su don divino, ¿no? Claro. Todo esto yo lo creo, ¿no? El mundo está hecho porque yo así lo creo, ¿no? Y entonces podemos ver esa parte psíquica también en la adolescencia. Capacidades de sentirse frente al mundo a sí mismo, cuestionamientos, aspectos comportamentales y posiciones previas, preocupación por lo social, y aquí sí hay mucha relación con grupos heterosexuales. Aquí sí ya los grupos son de chicas y chicos, y justo decías, como decía Eric, ¿no? Ay, como que las niñas ya no son tan feas. Yo recuerdo que había un espectacular hace mucho tiempo que me encantaba, porque estaba un niñito así y decía, pues no sé qué pasa, pero como que las niñas ya no son tan feas, ¿no? Entonces dices, bueno, pues lo que pasa es que estás creciendo, ¿no? Entonces ya empiezan a tener otra vez como este atractivo, y ya los grupos, y además hay una complicidad y una fidelidad y el mundo más que mi grupo, ¿no? Y ¿sabes qué también pasa? Que hay una necesidad de buscar qué está sucediendo afuera. Uh-huh. Es decir, como qué está de moda, qué tendencia hay, qué reto hay, qué challenge, qué o sea, como temas de no sé, si ahorita tú te metes a TikTok, que cada mes cambia la tendencia de videos y de audios que se tienen que hacer. O sea, de repente, antes, no sé, bailaban con una canción y ahora es otra diferente y después es otra. Y entonces están buscando como cuál es la tendencia para generar esos videos. Y todo ¿Pertenece? Ajá, exactamente. Hay todo un tema de sí, ese ya lo había visto. Sí, ese ya, tal cosa, ¿no? Entonces hay una necesidad de búsqueda importante que es como si estuvieran buscando como ahora qué está brillando, ¿no? O sea, esto ya lo conocí, ya lo vi, ahora lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue, ¿no? Como en cuanto a filtro, o sea, más con una facilidad, ¿verdad? Están innovando con una facilidad impresionante los jóvenes de ahora. Sí, es que hay mucha necesidad, en esta etapa de la adolescencia media, hay mucha necesidad de nuevas actividades, muchísimo. Entonces, ahora ¿qué se me ocurre? Y hay algo también súper importante, y no me dejarán mentir, chavos, porque todos pasamos por ahí, todos, ¿no? El novio es la extensión del yo.
Sí, Entre más se parezca a mí, porque yo estoy enamorada de mí, sí. o estoy enamorado, es la extensión del yo, ¿no? Y además aquí surge también el autocuidado y el cuidado por los otros. Entonces, imagínate estas características en un encierro El de ego. año, de año y ¿No? medio. No sabes cuántas rupturas entre amigos ha habido, ¿eh? No era mi amigo, ya nos dejamos de ver, no continuó la amistad. He tenido a muchos niños, hoy día, no antes, no te voy a decir que antes, pero ahorita en este tiempo me buscan más adolescentes ansiosos, deprimidos, que cuando empezaron. Cuando empezaron era padre, que bueno, las vacaciones, ¿no? Hasta ahorita están capitalizando todo lo que perdieron y cómo se han ido retrasando esos procesos. Y nosotros en nuestro duelo de la pérdida del hijo fantasiado, ¡ay! Año y medio encerrados juntos, mi bebé, ¿no? Y también ocurre un cambio en los papás, psíquicamente. Y entonces no permito que ese proceso de individualización se dé, ¿no? Y recurro a cuidar, a no respetar tu espacio, a ser invasiva, porque eso se hace con hijos más pequeños. Sí, exactamente. Por el extrañar esa parte de tu hijo, ¿no? De que todavía creer que todavía es pequeño y todavía está bajo tu... Lo tengo en casa. Yo, A ver, Sí, ¿a qué edad me dijo? Lo yo tienes en ahí casa es, todo el tiempo. yo ahí, por ejemplo, trabajo mucho con jóvenes que acaban de salir de la universidad y ahorita con lo de la pandemia sí es, o sea, no siento que sean chicos de universidad, siento que son adolescentes. Cierto. ¿Y sabes también qué pasó? Que tuvieron un duelo muy, muy grande. ¿Sí sabes cuál fue? Eventos sociales importantes como las graduaciones, culminaciones de ciclos importantes, se perdieron. Y eso también les pega, ¿no? Soy más chico, no he llegado a eso, ¿no? Que justo ese tema apenas oí un chico que en una clase, es una preparatoria y en una clase de psicología que tuvo, o sea, ahorita ya acabaron sus clases, él ya acabó su preparatoria, ya lo que sigue es universidad, ¿no? Entonces, no visitó por última vez la preparatoria, no se despidió de sus amigos, no, o sea, no fue como un último recuerdo de su salón de clases, no fue un último recuerdo de, sí es cierto, este también era mi amigo, ¿no? O sea, como de gente que conocías o que ubicabas, que ya no va a volver a estar, ¿no? Entonces, algo que me pareció muy bueno, que una profesora les dijo, una psicóloga les dijo, vamos a, o sea, no cierren como este grupo, una vez que regresen clases, cuando tenga que ser, les voy a decir cuándo vienen a la escuela y se vienen a despedir de la escuela, ¿no? Como en un acto muy simbólico, y me pareció precioso, porque al final de cuentas, la maestra, la psicóloga, estaba identificando justo esta necesidad de cómo me voy a despedir de esta etapa de mi vida, porque es muy importante. O sea, yo actualmente conservo mis amigos de prepa. Sí, Yo también. entonces son los amigos que quedan como, o sea, los que se quedan de prepa son los amigos de toda la vida, ¿no? Entonces, o de secundaria, y claro, algunos de universidad y así, pero considero que es una etapa importantísima, y que sí creo que deben cerrar ese ciclo, ¿no? Los chicos que salieron de secundaria, que no se pudieron despedir de la escuela, que no pudieron hacer este cierre, justo entras a prepa y entonces no es como que entras a prepa como todos, ¿no? O sea, no es como que ahí ibas con tu mochilita y buscabas tu salón y entonces una nueva experiencia y te ibas adaptando, ¿no? O sea, eso se está retrasando muchísimo porque cuando entren a la escuela, en su primer día de clases, pues muy seguramente solo va a estar el 20% de todos los alumnos, ¿no? Y entonces... Fíjate que yo tengo ahorita un chico en terapia que yo te decía que el aislamiento también va a pegar, depende de la historia de cada quien. Él aparte tiene una situación como conducta un poco Asperger, ¿no? Podríamos
tiene conductas así, su mayor temor ahorita es entrar a la escuela. Estamos trabajando muchísimas técnicas de comunicación, de cómo presentarme. O sea, imagínate, tengo terror de entrar a la escuela. Sí. Prefiero quedarme detrás de aquí, ¿no? Pero yo lo pudiera justificar como por estas características. Pero tengo otros que no tienen nada y están exactamente en la misma situación. Sí. Oye, y por ejemplo, bueno, aquí yo he notado que están rompiendo también muchos lazos, como tú dijiste hace un rato, ¿no? Están cortando amistades, y en el grupo de amigos la secundaria, que es esa parte bien bonita donde haces los amigos y donde todo eso, vives un montón de experiencias y las escapadas, ¿no? Y los eventos que hacen en la escuela y todo eso. Pero ahorita que están todos en aislamiento, empiezan a surgir ciertos cambios, aparte de los comunes de la adolescencia, todo lo que implica los cambios físicos, ¿no? Biológicos, emocionales y todo esto, y aparte las rupturas en las amistades, entonces ya... Y por WhatsApp. Elimino a y elimino ¿era tu amigo? Sí. No, fue mi amigo, ya no es mi amigo. Se están rompiendo todos este vínculo de amistad con los compañeros, y entonces llega a ser preocupante porque, por ejemplo, ahorita regresan el 7 de junio a clases y todas las relaciones rotas. Exacto. Y amistades, y no quieren regresar. Es eso. Porque ya los amigos que eran antes sus amigos, con los que se la pachangueaban, con los que se tiraban en la banqueta, ¿no? A comer papas y boing, no sé, el jugo, el refresco, lo que sea, ya no van a estar. Entonces ya no quieren regresar. Porque justo es esta parte de dar esta estrategia de poder lidiar y aceptar las emociones, ¿no? De poder hablar de las emociones. Esta sería como un factor de protección. ¿Qué tanto yo me estoy vinculando con mi hijo como para poder hablar, exprésate, siéntete? O sea, para incluso decirle, la mejor manera de superar esto es darle apertura a tu emoción, sentir la tristeza, sentir el coraje, porque entonces nada más se desfoga así, se canaliza de forma diferente. Sí, efectivamente, hay mucha ruptura ahorita de que, no, ya no es mi amigo, no, pues es que ni me peló, es que no me contestaba, ¿no? Y lo he visto en niños de 10 años, lo he visto en niños de 16, lo he visto en chiquitas de 13 años. Es que me di cuenta que de todo mi grupo, pues nada más como con unas con hablo y las de otras mejor hay que eliminarlas. Y eso nos habla realmente incluso de la depresión que empiezan a tener. Entonces, es esta parte de aperturarlos y decir, si tú estás notando que tu hijo está rompiendo también con esas relaciones, oye, ¿de qué te diste cuenta? ¿No? Oye, ¿qué pasó? ¿En qué no se pusieron de acuerdo? Y mucho también es hablar en ellos en relación a que no es lo mismo platicar. Yo ahorita me siento muy cómoda con ustedes, estoy súper agradecida de verdad de estar con ustedes, de verlos, de charlar, de ver sus expresiones, su emoción, que leerlos por WhatsApp. Claro. Así, y así es como se comunican ahorita. Pero ¿no? ¿qué pasa, por ejemplo? Porque yo lo he estado notando, y en todo lo que fue del año pasado y en el transcurso de este año, es que los chicos, aparte de este aislamiento que están teniendo ya por sí por la pandemia, porque también en muchas familias se han muerto familiares, se han enfermado, etc., problemas económicos, o sea, es todo un contexto que está afectando a los chavos de ahorita. ¿Y sabes qué he notado? Que ya no prenden las cámaras. La queja constantemente de los profesores es: los chicos no prenden las cámaras. Es el único vínculo que tienen para comunicarse, para estar en contacto con el exterior, ¿no? Con los profesores, con los compañeros. Entonces, al principio todos, ¿no? Y escribiendo en el chat ¿no? Todo el mundo y haciendo esto, poniéndose filtros. Bueno, era una locura, ¿no? Los primeros 4 o 5 meses. Y después pasa que ya nadie prende cámaras, y es la constante de todos los profesores: chicos, prendan sus cámaras, chicos, prendan sus cámaras. Y ni siquiera llega esa apertura de poder verse
aunque sea a través de una cámara. ¿Qué está pasando con los adolescentes en ese sentido? O sea, es aparte el contexto social en el que se están desenvolviendo, este aislamiento, y súmale su negatividad al querer participar y poder vincularse, aunque sea a través de una cámara, con los profesores o con los mismos compañeros. Entonces, las relaciones rotas, los vínculos sociales rotos, su estado de ánimo roto. O sea, la familia rota por ciertas circunstancias. Es un rollo muy fuerte para los chicos de ahora. No quiero decir que en todos, ¿verdad? Pero claro, se está dando con muchísimo más frecuencia. Sí, pero sabes que también, yo creo que esto de las cámaras también tiene que ver con esta capacidad o incapacidad de haber llevado un orden y tratar de haber llevado una organización y que no se perdiera. Dar estructura en momentos de crisis es súper importante. Entonces, algunos chicos no prenden las cámaras porque la clase es a las 7 y se levantaron al 5 a las 7 y están en pijama. ¿Dónde quedó la estructura? O sea, ¿dónde quedó? O sea, si tu clase es a las 7, nos seguimos levantando a las 6, te sigues bañando, sigues desayunando, te sientas a tu clase, ¿no? Te vistes, o sea, te arreglas, ¿sí? Tienes tiempo, no pierdas eso. Todo aquello que no puedas perder y que puedas conservar es importante, ¿no? Pues sí, ya no prendo la cámara, ya me hice flojo, ya estoy en pijama, ay, ¿qué me importa? Mejor me des... Otro fenómeno que ha venido, bueno, si estamos hablando de adolescentes que están entre 14 y 16 años o 17 y 19 años, las desveladas es lo de hoy, con pandemia o sin pandemia, ¿no? Es una conducta normal, ¿no? Pero si aparte no tienes esa cuestión de que me tengo que levantar, me tengo que bañar, me tengo que poner... Porque además te voy a decir una cosa, abandonar todos esos hábitos es abandonarte a ti mismo. Y entonces nosotros como papás tampoco los tenemos que permitir. Y que por el bien de ellos tenemos que conservar esa organización y ese orden. O sea, escuché también que justo era como por ejemplo en las chicas sí había temas de más preocupación de ok, antes de prender la cámara ya me maquillé, ya me vestí bien, ya, o sea, por lo menos de la mitad para arriba ya estoy un tanto presentable. Y también se ha perdido, o sea, he escuchado temas más de prepa de, oye, antes por lo menos se paraba media hora antes, se alisaba el pelo, se ponía el maquillaje, se ponía... Ahora ya ni eso, o sea, es como ya se van despertando, se van quitando así como todo la gaña, no sé. Sí, pero, ¿no? es que, Eric, no hay motivaciones. Exactamente. No hay motivaciones sociales. Y te voy a decir una cosa, y no nos podemos solamente aterrizar a esta motivación de querer tener un círculo social, ¿no? Vamos a hablar también de los aspectos educativos. ¿A quién le gusta? ¿A quién está aprendiendo? O sea, este proceso de enseñanza-aprendizaje está completamente loco, no estábamos acostumbrados a eso. Ni el maestro se siente cómodo, ni el alumno está recibiendo nada. Hay algunos que les cayó muy bien el método, sí, tampoco podemos generalizar, ¿no? Claro. Pero a la mayoría, o sea, no quiero, no entiendo, me aburro, no quiero saber nada, no quiero escuchar, ¿no? Entonces creo que se perdieron muchísimas motivaciones. Justo, yo lo hubiera agradecido hace, o sea, cuando yo iba en la secundaria, que me hacía hora y media para llegar a mi secundaria. O sea, muy seguramente hubiera estado como muy agradecido. No, yo creo que no. Yo creo que en esa hora y media también sucedían cosas maravillosas. Sí, claro. Como dices, me hubiera quitado estructura y hubiera dejado de aprovechar tantas cosas que hice, o sea, que pasaban, o sea, que era increíble, ¿no? Pero bueno, ya llegamos a la hora, se nos fue rapidísimo, ya nos pasamos. Sí. Vamos a hacer un tomo 2, si te parece, Angélica. Hay tantas cosas. A mí me parece muy bien, nada más sí les pido a lo mejor nada más 2 minutitos, nada más que les dé las características de los chicos que están entre 17 y 19 años, ¿no? Para no quitar como esa oportunidad también de alguien que nos pueda escuchar. Estos chicos, o en esta parte de la adolescencia, la preocupación es más por lo social y sobre todo por la autoafirmación. Búsqueda de afirmación del proyecto personal social, es una reestructuración de las relaciones familiares, ya no están tan peleados con los papás,
papás, ¿no? Ya, bueno, podemos conversar, ¿no? Podemos unirnos nuevamente. Tienen tienen un locus de control interno, podemos apostar más al autocontrol, ¿no? A estos chicos, exploración de opciones sociales, empiezan a haber cuestiones de trabajo, también en qué me puedo emplear. Ajá, y también hay relaciones de pareja con intimidad, y aquí es súper importante de hablar de las cuestiones de protección, derechos sexuales reproductivos, abortos, o sea, todos estos temas es súper importante abordarlos, y capacidad de autocuidado y cuidado mutuo también, la exploración de opciones sociales, avances en la elaboración de la identidad y grupos afines. Entonces ya empiezan a decir, mira, todos los compañeros eran bien padres, todo el salón, pero ya en estas edades empiezan a hacer subgrupos en donde me voy a juntar con quien realmente tenga más afinidad conmigo, en lo laboral, en lo escolar, en lo social, en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos viendo, ya entrando a un adulto joven, y saliendo de la adolescencia. Y bueno, estas son las etapas. Y que también las expectativas de vida ahora son las que ahora generan la ansiedad, por ejemplo. Tengo que entrar a la universidad porque si no, no sé qué voy a hacer, ¿no? Y entonces también el tema de que es difícil escoger una carrera a mis 17 años, ¿no? De qué me voy a dedicar ya para toda mi vida. Bueno, vamos a cerrar aquí. Yo creo que vamos a tener, o sea, es obligatorio que hagamos el tomo 2 porque hay tantas cosas, ¿no? Que nos faltan hablar de los 18 años en adelante, 17 años, 18, porque temas de videojuegos, temas de noviazgo, temas de relación con los padres, temas de límites, ¿no? Temas de alcoholismo, temas de general, responsabilidad, bueno, tantas cosas que hay que hablar. Entonces, bueno, muchas gracias Angélica, gracias Cicel, gracias Ortiz, estamos en Soft Radio. Vamos a dejar tu teléfono al final en las cortinillas. Si alguien que nos está escuchando desea una terapia con Angélica, o si en algún momento desean alguna conferencia, nos pueden mandar mensaje aquí a Softly o directamente con Angélica o conmigo, y la verdad es que son talleres súper bonitos, son súper dinámicos, y pues bueno, dejamos tus datos, Angélica, y les gustó este capítulo, por favor compartan, háganos llegar a más personas. En algún momento vamos a salir en alguna plática. Asegúrense de que nos conozcan, porque estas terapias son gratis. O sea, en realidad hay tantas cosas que están sueltas, ¿no? Y que a mí me parece maravilloso, ¿no? Cuando me dicen, oye, escucha esto, y lo escucho y me gusta y lo sigo, y entonces me gustaría que pudiéramos hacer esta dinámica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias chicas, gracias Angélica. Gracias a ustedes, chicos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Sí, muy divertido. Gracias. Bye, hasta luego. Bye. Softly Radio, emisora de conciencia.